Vamos a ir empezando con estos que traje hoy, que son parecidos a los de ayer, ¿sí? Quería practicarlos un poquito más, ¿sí? Porque ayer vimos solamente un hito solo. Entonces, vamos a empezar. Siempre para inducción completa hay que seguir los mismos pasos. Así que vamos a ver que con n igual a 1 se tiene que cumplir. Entonces vamos a copiarlo todo. Esto quiere decir que 7, demostrar que 7 divide a 15 elevado a la n más 6. Lo divide para todo n perteneciente a los naturales, ¿sí? Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en inducción completa es ver qué pasa cuando n vale 1. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 1, lo que tengo que hacer es decir, bueno, 7, preguntarme, ¿no? Si 7 divide a 15 elevado a la 1 más 6. ¿Sí? Entonces, esto me queda que 7 divide a la 15 elevado a la 1 es 15, más 6 me queda 21. Y 7 efectivamente divide a 21, ¿sí? Entonces, ahí ya queda demostrado que con n igual a 1, esto verifica, ¿sí? Entonces, la propiedad para el 1 es verdadera. Bueno, eso sería lo más cortito. Ahora tengo que generar mi hipótesis. Entonces, me establezco que para n igual k esto va a ser verdadero. Entonces, voy a decir que 7 va a dividir a 15 elevado a la k más 6. Y esto lo voy a tomar como algo cierto. ¿Sí? Esto va a ser mi hipótesis. Bueno, entonces vamos a tener que P de K es verdadera. No sé qué pasó, que se corrió. Bueno, eso lo voy a tomar como cierto. Y ahora me voy a poner a analizar qué pasa con n igual a k más 1, ¿sí? Al siguiente término. Y si encuentro que también 7 divida todo eso, voy a decir ya está. Bueno. Entonces, me fijo qué pasa con n igual a k más 1. Bueno. Entonces, yo acá voy a tener 7 divide a 15, pero en vez de estar elevado a la k, va a estar elevado a la k más 1. Y todo esto más 6. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es mirar la hipótesis y tratar de que se parezca a lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es buscar que sea lo más parecido posible. Bueno, entonces, en mi hipótesis yo tengo 15 elevado a la k. Y acá, en este nuevo término, tengo 15 elevado a la k más 1. Por lo tanto, ese 1 me molesta. Entonces, por lo tanto, uso la propiedad de que 15 elevado a k más 1 es lo mismo que 15 elevado a la k por 15 elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, voy a tener que 7 divide, y en vez de escribir 15 elevado a la k por 15 elevado a la 1, lo voy a escribir al revés. Primero el número y después elevado a la k. Así que me va a quedar
15 elevado a la 1 por 15 elevado a la k, más 6. ¿Sí? Bueno, entonces, 15 elevado a la 1, digamos, termina siendo 15, ¿no? Me queda 15. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo 15 elevado a la k más 6. Y acá tengo 15 por elevado a la 15 más 6. Entonces, ¿qué pasa? Este término que está acá no está multiplicado por 15. Entonces, ¿por qué me interesa tenerlo multiplicado por 15? Porque si acá diría por 15, yo podría sacar factor común 15 de los dos lados y entonces me quedaría 15 elevado a la k más 6, que es lo que justamente estoy buscando. Entonces, el término que está sueltito lo voy a multiplicar por 15. Esa sería la estrategia como para ver qué es lo que tengo que agregar, ¿sí? Porque yo estoy multiplicando 15 a 15 elevado a la k, pero ese 6 también me gustaría que esté multiplicado por 15 para que después en el próximo paso lo pueda sacar factor común. Entonces, acá lo que voy a hacer es justamente eso. Voy a dejar la primera parte, 15 por 15 elevado a la k, y acá voy a hacer 6 por 15, ¿sí? Que me queda 90. Pero ¿qué pasa? 90 no era 6, ¿sí? O sea, yo acá, este sumando era más 6. Bueno, entonces voy a restar lo suficiente como para que me vuelva a quedar ese 6 y yo no rompa, digamos, la igualdad. Entonces acá lo que voy a hacer es simplemente restarle 84 como para que me quede 6. ¿Sí? Entonces, esa fue toda la estrategia, digamos, que tuve que usar. Entonces, ahora sí, voy a sacar factor común 15, y cuando saque factor común 15 de los dos primeros términos, me va a quedar 15 elevado a la k más 6. ¿Sí? Menos 84. Bueno, entonces, ahora sí ya tengo lo que es mi hipótesis a la vista, digamos. Ahora sí yo ya tengo mi 15 elevado a la k más 6. Entonces, para no meterme con propiedades, voy a hacer como lo vimos ayer. Voy a decir que si 7 divide a todo esto, significa que yo al dividir por 7 todo esto, eso tiene que pertenecer a los z, a los enteros, ¿sí? Entonces, voy a decir, me voy a preguntar en realidad, o sea, yo lo que quiero llegar es que todo esto de acá, cuando yo lo divida por 7, me voy a preguntar si esto pertenece a los enteros, ¿sí? Si eso pertenece a los enteros, ¿sí? Bueno, entonces, lo que voy a hacer va a ser distribuir ese 7 para la resta esta que tengo acá. Entonces me va a quedar, pero ese 7 lo voy a directamente poner sobre lo que es la hipótesis. No como ayer, ¿sí? Que lo puse en los dos. 15 más 6 dividido 7 menos 84 dividido 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto de acá, la parte de esto de la hipótesis, esto de acá, es mi hipótesis. 7 lo divide a todo eso. Entonces, si lo divide, significa que yo al hacer la división, eso me devuelve un z. ¿Sí? Entonces acá quedaría 15 por un z, digamos. ¿Sí? Entonces, voy a poner eso.
15 por un z menos 84 dividido 7. ¿Sí? Pero 84 dividido 7 me queda 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? 15 por un z va a ser un z. ¿Sí? Esto va a pertenecer al conjunto de los z. Y un z menos 12 va a seguir siendo un z. ¿Sí? Entonces, todo esto de acá pertenece al conjunto de los z. Entonces, si pertenece al conjunto de los z, significaba que todo esto que yo tenía acá realmente lo divide. 7 divide a todo eso. ¿Sí? Entonces, suponiendo que 15 elevado a la k más 6 divide a 7, o sea, suponiéndolo para el término k, suponiendo que eso se divide, también se va a dividir para el próximo término. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo eso, voy a decir que mi enunciado, que todo esto se cumple. ¿Sí? Y se termina ahí. Bueno, vamos a hacer otro. ¿Se entiende, no? Más o menos. Bueno, vamos a hacer el B. Que es prácticamente lo mismo. Y siempre para cualquier n, para todo n, pertenecientes a los naturales. Para todo n, pertenecientes a los naturales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente lo mismo que venía haciendo. Primero, ver qué pasa cuando n es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Me fijo, voy a decir 6 divide a 25 elevado a la 1 más 5. Y bueno, ¿qué me queda? Que 6 divide a 25 más 5. A 30. ¿Y el 6 lo divide al 30? Sí, lo divide. Entonces, con 1 se verifica. Ya estaría, digamos, ¿sí? P de 1 es verdadero. Bueno, bárbaro. Entonces, ahora lo que me voy a fijar, lo que voy a establecer es que con n igual a k, eso se cumple. ¿Sí? Voy a generar mi hipótesis. Bueno, entonces voy a decir que 6 va a dividir a 25 elevado a la k más 5. Y eso lo voy a tomar como verdadero. Bueno, entonces, sabiendo eso, tengo que ver qué le pasa al término siguiente. Bueno, entonces, quiero ver qué pasa cuando n es igual a k más 1. ¿Me ven bien? Porque me puso un cartelito de su conexión es inestable. Hola, hola. Me dejaron de ver, ¿no? Sí, ahora no, ahora te vemos. Bueno. Bueno, avisen si ven que se corta o algo, díganme, ¿sí? Bueno. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa con n igual a k más 1. Y acá la estrategia es idéntica. ¿Sí? Voy a decir que 6 divide, voy a preguntarme si 6 divide a 25 elevado a la k más 1
más 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? La misma estrategia. Ese 25, en vez de escribirlo como 25 elevado a la k más 1, lo voy a escribir como 25 a la 1 por 25 a la k. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar 6 divide a 25 por 25 a la k más, ¿y acá qué tendría que poner? 5. Sí, más 5, está bien. Pero me convendría escribir ese más 5 como otra cuenta, digamos, para después poder sacar factor común, ¿a quién? A 25. 5 por 25. Exactamente. 5 por 25 es lo que tengo que escribir acá. Y si yo le pongo 5 por 5, Si vos le ponés 5 por 5, vamos a ponerle 5 por 5. ¿Cómo sacás factor común de acá? Vos dirías, bueno, saco factor común 25, y acá que pones 25 elevado a la k, más, ¿cuánto? 1. No te queda lo mismo otra vez. 1. Y entonces si vos pones 1, esto no se parece a esto de acá. Ah, perdón, no se parece al 5 este que vos estás queriendo buscar, ¿entendés? Porque vos no necesitas que acá diga 25, vos necesitas que diga 5, ¿sí? Entonces, vos ese 25 lo tenés que multiplicar por el término que vos tengas de ese lado, ¿sí? Entonces acá lo que vos tenés que poner por 25. por 25. Y acá pensar cómo lo compensás. ¿Por qué ese por 25? Porque a vos se te cantó, digamos, porque a vos te conviene. Entonces, 5 por 25 te queda 125. Pero vos no Menos, Y querés le llegar restó hasta... 120. Claro, pero como vos querés que te quede 5, le restás 120 y compensaste, y ya está. ¿Sí? Esa sería la estrategia. Entonces, acá lo vas a escribir como 6 6 divide a 5. 25 por, y acá te queda sí la hipótesis, que es 25 elevado a acá, más 5. Y después, menos 120. Perfecto. Y repito, acá analizando propiedades, fin de la historia. Pero vamos a verlo, acá ya encontré mi hipótesis. Siempre en inducción completa es lo mismo, siempre. Tengo que hacer esos 3 pasos y yo en alguna parte tengo que meter sí o sí mi hipótesis. Si no la puedo meter, no voy a poder probar inducción completa. Bueno, entonces, si 6 divide a todo eso, significa que yo al dividirlo me va a tener que quedar un número entero. Entonces me va a quedar 25 por 25 elevado a acá más 5 menos 120 dividido 6, porque 6 divide, y me pregunto si esto pertenece a los Z. ¿Sí? Me pregunto a ver si pertenece a los Z. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hice en los anteriores. A ese 6 lo voy a distribuir, ¿sí? Para cada término. Bueno, entonces, me va a quedar acá. Esto de acá y esto de acá. Bueno, entonces, esto es la hipótesis. Bien. Y entonces, como a mí ya me dijeron que 6 divide a todo eso, ahí me va a quedar un Z sí o sí. Bueno. Entonces acá me va a quedar un 25 por algún cierto Z que no conozco, menos, y acá simplemente hago la división, nada más. Me queda 20, ¿no? Bueno, entonces, y acá ya está, porque digo, todo esto, un Z por cualquier otro Z, me va a devolver un Z.
Y después, si le resto otro z, bueno, también esto va a tener que pertenecer a los z, ¿sí? Entonces, mi P de K más 1 va a ser verdadero, ¿sí? Entonces esto se va a verificar, ¿sí? La inducción completa ya la terminé. ¿Sí? Y me va a quedar el enunciado de vuelta y voy a decir que es verdadero. Que se cumple. Bueno. Vamos a continuar con este. Ahora se complica un poco. Ahora sí, es distinto, es distinto. Muy bien que ya te diste cuenta que ese es distinto, digamos, porque ya la estrategia que venía usando recién, como que no pincha ni corta. Pero volvemos a las propiedades de divisibilidad. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es, bueno, ver qué pasa con n igual 1. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, acá me queda 4, me pregunto, ¿no? Si 4 divide a 1 al cuadrado por 1 más 1, todo al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda que 4 divide a, acá sumo 1 más 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, por 1 me queda 4. Entonces, 4 divide a 4 es cierto. Bueno, listo, es cierto. Ahora, ¿qué hago? Digo, genero mi hipótesis, que con n igual acá esto se cumple. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría que 4 divide a k cuadrado, ¿no? Porque voy a reemplazar, en donde diga n, voy a reemplazar por k. Entonces me va a quedar k cuadrado por k más 1 al cuadrado. Bueno, pero esta hipótesis, si yo la dejo así, pasa como en los anteriores, en los de la suma, en donde se pone complicado a veces darse cuenta cuándo yo me conviene sacar factor común k más 1 para ahorrarme cuenta. Entonces siempre la estrategia de cuando no estoy completamente seguro, distribuyo todo, o sea, hago todas las cuentas que puedo hacer, las hago, como para que me quede lo más manejable, digamos. Capaz se hace muy largo, pero sé que por ahí no me voy a equivocar o no me va a hacer falta darme cuenta qué es lo que debería sacar factor común o cómo dejarlo. Entonces, mi hipótesis la voy a trabajar un poquitito. O sea, simplemente voy a aplicar el cuadrado del binomio y después la distributiva. Entonces, me va a quedar... Hago el cuadrado y después hago la distributiva. Bueno, entonces me queda k a la cuarta más 2k al cubo más k cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a tomar como cierto. Y esa va a ser mi hipótesis. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, ver qué pasa con n igual a k más 1. Bueno. Me pregunto qué pasa cuando n vale k más 1. Bueno, entonces, ¿qué tendría que poner? 4 divide ¿a qué cosa? Acá tendría que poner, en donde diga n, k más 1. Claro, exacto, k más 1 al cuadrado por
y acá me queda K más 1 más 1. ¿Sí? Así que voy a poner directamente K más 2. Y todo eso estaba elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso lo saco del enunciado. Entonces, acá lo mismo. Como me va a quedar un K más 1, vamos mejor a distribuirlo todo, vamos por lo seguro y hacemos todas las cuentitas. Bueno, entonces, 4 divide A. Y por un lado, hago el cuadrado de S. Me queda K cuadrado más 2K más 1. ¿Sí? Y por el otro me va a quedar K cuadrado más 4K más 4. ¿Sí? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, entonces, ahora, nada, me arremango y distribuyo. Acá hay que tener cuidado, voy a multiplicar así, K cuadrado por el primero, K cuadrado por el segundo y K cuadrado por el tercero. Entonces me va a quedar K a la cuarta más 4 por K al cubo más 4 por K al cuadrado. Después voy a multiplicar el 2K por el primero, por el segundo y por el tercero. Así que me va a quedar 2K al cubo. Después me va a quedar 8 por K al cuadrado más 8 por K. Y después multiplico el 1 por cada término. Así que me va a quedar K cuadrado más 4K más 4. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hago con todo esto? Bueno, lo mismo de siempre. Trato de ver mi hipótesis, trato de encontrar mi hipótesis dentro de todo el quilombito este de K más 1. Bueno, entonces, yo acá tengo en mi hipótesis un término que dice K a la cuarta. Me fijo, ¿tengo algún término yo en mi quilombito que diga K a la cuarta? Sí, acá. Acá tengo un término que diga K a la cuarta. Después, como segundo término de mi hipótesis, tengo un 2K cubo. Busco, ¿tengo algún 2K cubo? Tengo acá un 2K cubo. 2K cubo. ¿Y tengo algún término suelto K cuadrado? Sí, lo tengo acá. Bueno, entonces lo voy a amontonar un poco, como para que me quede la hipótesis por un lado. ¿Sí? Siempre la estrategia de inducción completa es esa, tratar de ver mi hipótesis. Entonces voy a primero escribir esos términos de ahí. K a la cuarta más 2 por K al cubo más K elevado al cuadrado. Y ahora voy a escribir todo lo que me sobró. Esto de ahí, esto de ahí, esto de ahí, esto de ahí, esto de ahí y esto de ahí. Bueno, entonces, me fijo. K al cubo. Tengo un término solo. Así que me va a quedar 4 por K al cubo. Después, K al cuadrado. Tengo 4 por acá y tengo 8 por acá. Así que voy a tener 12. 12K al cuadrado. Después, términos lineales de K, voy a tener 8 y voy a tener 4. Así que voy a tener 12. 12K. Y después, el término solito 4. Bueno, bárbaro. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Ver mi hipótesis. ¿No? Ahí encontré mi hipótesis. Bueno, pero entonces, vuelvo
como no quiero usar mucho las propiedades, voy a pensar que todo eso yo lo puedo dividir por 4 y que cuando lo divida por 4, eso me va a tener que dar un z. Bueno, entonces voy a escribir todo eso y lo voy a dividir por 4. Voy a tener mi k elevado a la 4 más 2 por k cubo más k al cuadrado más. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Esto de acá, voy a sacar factor común 4. ¿Por qué? Porque justamente el problema es 4 divide a. Y me doy cuenta que todos tienen un 4 de factor. Bueno, entonces voy a hacer eso de ahí, lo voy a escribir como 4 divide, perdón, 4 multiplicado, saco factor común. ¿Y qué me queda? Me queda k elevado al cubo más 3 por k cuadrado más 3 por k más 1. ¿Sí? Bueno, y ahora voy a dividir a todo por 4, pero lo puedo dividir así por partes, ¿no? O sea, bueno, o si no un término, todo dividido 4, y si no, dos términos que los frené ahí, porque me conviene frenarlos ahí, y me voy a preguntar si esto pertenece al conjunto de los enteros, para que realmente el 4 divida a todo eso. Bueno, entonces, esto de acá es mi hipótesis, ¿sí? Entonces, todo esto me va a devolver un z, ¿sí? Porque 4 lo divide a todo eso. Entonces, esto me va a quedar como un z. Esto de acá, todo eso de ahí, si yo me fijo, es hasta acá, ¿no? O sea, yo no sé cuánto vale k, pero k, ¿en qué conjunto estaba? Si yo había dicho al principio que es para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, k es alguno de esos naturales, ¿sí? Porque yo tenía que calcular desde con el primer natural hasta el último, el n, y el k puede ser cualquiera, puede estar más adelante, puede estar después, puede estar cerquita del n, pero es un natural. Así que un natural al cubo más 3 por otro natural, más 3 por el mismo natural, más 1 me va a devolver un natural, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 4 lo puedo simplificar. Así que esto me va a quedar un z más un natural, ¿sí? Pero todo esto va a seguir perteneciente al conjunto de los enteros, ¿sí? Entonces, acá ya me doy cuenta que todo esto realmente pertenece al conjunto de los enteros, ¿sí? Entonces, mi propiedad en k más 1 es verdadera. Y finalmente, como encontré que eso pertenece al conjunto de los enteros, voy a poder decir que todo ese enunciado que yo tenía se verifica para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a hacer este. Este es bien fácil, ¿sí? Con lo que ya más o menos vieron. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es ver qué pasa con n igual 1. Bueno, bárbaro. Me va a quedar que 9, me podía preguntar si 9 divide a 10 elevado a la 1 menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ahí qué va a pasar? Me va a quedar que 9 divide a 9.
Y eso es verdadero. Así que como es verdadero, ya está. Ahora me pregunto, hago mi hipótesis con n igual a k. Y voy a decir que 9 va a dividir a 10 elevado a la k menos 1. ¿Sí? Y eso lo voy a tomar como cierto. Y sabiendo eso, me voy a preguntar qué pasa con n igual a k más 1. Bueno. Entonces, yo voy a tener 9 divide a. Y acá voy a tener que escribir 10 elevado a la k más 1. ¿No? Y todo esto menos 1. Bueno, entonces, ahora yo lo tengo que reescribir de otra manera para que me aparezca mi hipótesis. Entonces yo voy a tener que escribir 9 divide a ese 1 que está ahí solito, lo voy a pensar como 10 elevado a la 1 por 10 elevado a la k. ¿Sí? 10 elevado a la 1 por 10 elevado a la k. Y acá tengo que escribir el menos 1. ¿Y el menos 1 cómo lo reescribo para que me convenga, digamos? Como 10. Como 10. O sea, como 10 multiplicando por menos 1. Así que como menos 10, digamos. ¿Sí? Para que cuando saque factor común 10, me quede ese menos 1 que yo necesito. Entonces, siempre lo que tengo que hacer es este factor que yo estoy agregando, multiplicarlo por el otro término que yo tenga de este lado, digamos. Entonces me va a quedar menos 10, o menos 10 por 1. Y después tengo que compensar ese menos 1. Entonces le voy a sumar 9 como para que me quede en menos 1 de vuelta. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, ahora sí, voy a sacar factor común 10 y esto me va a quedar 10 por 10 elevado a la k menos 1. ¿Sí? Y después me va a quedar un más 9. ¿Sí? Bueno, y entonces, ahora me voy a preguntar si todo eso, cuando yo lo divido por un 9, si eso me queda en el conjunto de los enteros. ¿Sí? Entonces, voy a hacer eso de ahí. 10 elevado a la k menos 1 más 9. Y voy a dividir tanto, en realidad, más que nada a la hipótesis, dividido 9, y a este término 9 que me quedó por ahí. Y me voy a preguntar si todo esto realmente pertenece a los z o no. Entonces, va a pertenecer a los z, ¿no? Ya se dieron cuenta. Entonces, todo esto es mi hipótesis. Bárbaro, todo eso. Entonces, va a ser un z. Y me va a quedar 10 por algún entero más 9 dividido en 9, 1. Y 1 es un entero. Entonces, todo esto va a pertenecer a los z. ¿Sí? Entonces, mi propiedad en K más 1 se verifica, ¿sí? Es verdadera. Entonces, todo mi enunciado era cierto. Todo esto de acá se verifica para todos los naturales. Bueno. Perfecto.
este de acá. Y este es parecido al anterior que habíamos hecho. No es con potencias. Me preguntan eso de ahí, ¿no? Para todo n pertenecientes a los naturales. Bueno, entonces los mismos pasos de inducción completa. Me fijo con n igual a 1. ¿Y cómo me queda? Me va a quedar 2 divide a 1 por 1 más 1. Bueno, pero 1 más 1 resulta que es 2, multiplicado por otro 1 que sigue siendo 2. Así que esto me queda que 2 divide a 2 y eso es cierto. ¿Sí? Entonces, mi propiedad en 1 es verdadera. Bárbaro. Ahora establezco mi hipótesis. Bueno, con n igual acá voy a decir que eso es verdadero. Bueno, bárbaro. Entonces voy a tener que 2 divide a k por k más 1. Y acá voy a usar la misma estrategia de multiplicar y dejarlo lo más distribuido posible, con la menor cantidad de cuentas que se pueda. Entonces me va a quedar que 2 divide a k cuadrado más k. ¿Sí? Bueno, y esto lo voy a tomar como cierto. Así que la propiedad en k voy a decir que es verdadera. Y voy a analizar qué pasa cuando estoy en el término k más 1. Bueno, entonces tengo que escribir lo mismo que estaba escribiendo. 2 divide a ¿quién? Y acá voy a poner k más 1 por k más 1 más 1. ¿Sí? Entonces me va a terminar quedando k más 2. Bueno, y acá hago lo mismo. Distribuyo como para verlo un poquitito mejor y me va a quedar k cuadrado más 2k más k más 2. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacer que se parezca de alguna manera, que me aparezca a mí mi hipótesis. Entonces, me voy a fijar a ver los términos que yo tenga, a ver si tengo algunos. Entonces, los términos que yo tengo en la hipótesis es k cuadrado. ¿Yo tengo un k cuadrado? Sí, acá. Y un término k suelto. Bueno, tengo acá un término k suelto. ¿Sí? Yo podría haber sumado 2k más k y que me queden 3k. Pero después yo necesito sí o sí que esté la hipótesis. Así que si yo pongo 3k, bueno, en el próximo paso lo voy a tener que separar a 2k más k para que me aparezca. ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a reescribir como para que amontonar a la hipótesis al principio. Entonces me va a quedar 2 divide a k cuadrado más k más, y después me va a quedar este término y este término. Y fíjense, los dos tienen un factor 2. Por casualidad, yo estoy viendo si 2 divide a todo esto. Entonces, vengo bien. Entonces, lo que voy a hacer es sacar factor común 2 y me va a quedar 2 por k más 1. ¿Sí? Entonces, en el próximo paso me voy a fijar si todo esto, al dividirlo por 2, perdón, sí, al dividirlo por 2, si me queda un entero. Pero ¿cómo voy a hacer? Dividido 2 a todo. Y después lo voy a distribuir. Dividido 2. Todo dividido 2. Me voy a preguntar si esto me queda en el conjunto de los z. ¿Y qué pasa? Acá este 2 se me va con este 2. Y esto de acá es mi hipótesis. Así que eso divide, 2 divide a k cuadrado más k. Entonces eso me devuelve un z, porque lo divide.
Entonces acá me va a quedar un Z más K más 1, que K es un natural, y le sumo 1, voy a hacer siendo un natural, me va a quedar un Z más un N, y esto me va a quedar un Z, ¿sí? Así que voy a decir que mi propiedad en K más 1 se cumple, ¿sí? Entonces, como se cumple, voy a decir que mi enunciado era cierto, que todo esto se verifica. Todo eso, 2 realmente divide a n multiplicado por n más 1. Bueno, y vamos a hacer el último. Bueno, 7 divide a 2 elevado a la 3 por n menos 1. Y lo tengo que demostrar. Bueno, entonces hago lo mismo, lo demuestro por inducción completa. Primero viendo que con n igual 1 eso se tiene que verificar. Si no se verifica es que todo eso es mentira. 7, me pregunto si divide a 2 elevado a la 3 por 1 menos 1. Entonces esto me queda 7 divide a 3 por 1 es 3, así que 2 me queda 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 8, si le resto 1 es 7. Así que me queda que 7 divide a 7 y eso es verdadero, ¿sí? Mi propiedad en 1 es verdadera. Bueno, ahora establezco mi hipótesis y digo que para n igual k eso se verifica siempre, que se cumple, lo supongo. Bueno, 7 divide a 2 elevado a la 3 por k menos 1. ¿Sí? Y eso lo digo como cierto, lo doy como verdadero. Bueno, entonces, ahora me fijo a ver qué pasa con el término siguiente, sabiendo que con n igual a k eso se cumple. Bueno, entonces tengo que 7 divide a 2 elevado a la 3, y acá abro paréntesis, porque si no abro paréntesis voy a estar haciendo lío, más 1. Menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces distribuyo ese 3 que yo tengo ahí y me queda 2 elevado a la 3k más 3, todo menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahora hago el mismo truquito. Ese más 3 me está molestando, así que voy a escribir 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 3k. ¿Sí? Entonces me va a quedar que 7 divide a 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 3k. Y todo esto menos 1. ¿Sí? Bueno, hago un pasito más. 2 elevado a la 3 es 8. Así que me queda 8 elevado a la 3k. Y entonces acá, este menos 1, lo voy a multiplicar por 8 y voy a poner el resultado y después lo voy a compensar. ¿Sí? Entonces, acá voy a escribir menos 1 por 8 o menos 8 y después le voy a tener que sumar 7 como para compensar y que me quede ese menos 1 de vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es sacar factor común 8 para que me quede a la vista la hipótesis. ¿Sí? 2 elevado a la 3k menos 1. Y todo esto sumando 7. Entonces, me voy a preguntar si 7 divide a todo eso. Entonces, para que lo divida, cuando yo lo divida por 7, me tiene que quedar un número
entero. Yo lo voy a dividir por 7. Y me voy a preguntar si todo esto pertenece a los z. ¿Sí? Pero acá nuevamente veo mi hipótesis, que es esta de acá, y a mí me dijeron que esto es verdad, o sea que 7 lo divide, o sea que cuando yo haga todo ese número dividido 7 me tiene que quedar algún entero, y me va a quedar algún entero, más 7 dividido 7 me queda 1, así que es clarito que todo esto me devuelve también un z. Y entonces, mi propiedad en k más 1 es verdadera. Y como es verdadera, terminé con las condiciones que necesitaba para inducción completa y voy a decir que el enunciado era cierto, que realmente eso se cumple siempre.